tenemos ya algunos resultados, así es que vamos a seguir. Yo creo que los proyectos buenos hay que darles para adelante. Este es un proyecto muy bueno, porque aparte de todo, el derecho está para estudiarse y para discutirse. Así es. El derecho Sí. es dinámico. Sí. Entonces, Sí. en el momento que podamos tener un cruce de ideas entre la persona que está, ahora sí que de aquel lado y de la persona Ajá. que está de este lado, de repente puede ser que tengamos pues puntos de vista divergentes. Claro, sí. Y los desgastamos. Sí. Sí, y este es el lugar para discutirlos, para debatirlos, para aprender nosotros de ustedes de nosotros. Así es que aquí nadie se equivoca, todos estamos pensando sí, y estudiando juntos. Sí. Entonces, bueno, en este sentido estamos muy contentos de darle la bienvenida al juez Víctor Magaña Pulido, que aparte de todo nos va a hablar de uno de mis temas favoritos. Quienes me conocen saben que la argumentación para mí es toral. Entonces estoy muy emocionada de escuchar argumentación jurídica. Créanme que es un tema que me apasiona y creo que nos debe apasionar a todos. Yo les digo a mis alumnos siempre que es el tema, que es la materia principal, porque argumentación la ves en todas las materias. Te vayas a dedicar a lo que te vayas a dedicar, debes argumentar. Y si quieres ser juez, tienes que saber argumentar. Claro. Y si quieres ser litigante, tienes que saber argumentar. Y si quieres ser un abogado corporativo, tienes que argumentar, porque se argumentan las labores de consejo, se argumentan los contratos. Los contratos son ejercicios argumentativos. Sí. Entonces, creo que va a ser una excelente ponencia el día de hoy. Señor juez. Le voy a acusar el uso de la voz a Angie Montes, que ella es juez menor en Apaseo, y va a presentar al compañero Víctor. Adelante, Angie. Hola, buenas noches, gracias Terry. Pues aquí muy contenta, buenas noches a todas y todos, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Jueves de Jueces. Qué gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como bien lo dijo la licenciada Katia, pues abordaremos uno de los temas más trascendentales que ha experimentado nuestro sistema de justicia, la transición de la argumentación jurídica desde el paradigma escrito a la oralidad. Y pues para entenderlo con más claridad, pues nos acompaña una persona que por su trayectoria merece todo mi respeto y atención. Es un verdadero honor para mí presentarles a un juez con una carrera impecable, dedicada a la imparcialidad y al servicio del derecho. Hablo de alguien con 25 años de experiencia en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Él es doctor en Derecho por la Universidad del Centro del Bajío, Campus Celaya. Además es doctor en Derecho Constitucional por la misma institución. También es maestro en Derecho y además es especialista en enseñanza. Pues me refiero al honorable juez Víctor Magaña Pulido, actualmente juez menor de la ciudad de Comonfort, Guanajuato, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, querida Angie. Gracias a la barra de abogados, gracias al Poder Judicial por permitir nuestro espacio. Antes que nada, pues buenas noches a todos y agradezco a la licenciada Katia Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, a los compañeros jueces Terry Soberanis, Angie Molina y Paco Aguilera. Muy amables por permitirme este espacio. Me habían dicho que era una clase de argumentación jurídica y que íbamos a hacer examen, pero creo que vamos a platicar lo que me parece más fácil. Entonces, agradezco la presentación, la enorme presentación, no sé si la merezco o no, pero bueno, agradezco mucho esta oportunidad de platicar de estas charlas de jueces, platicar un poquito de argumentación, porque argumentación pues no alcanzaríamos a darlo en este ratito. Entonces vamos a platicar un poquito, entender de qué va, si nos sirve o no nos sirve, si es necesario o no necesario, pero pues, agradezco esta información y ustedes me dicen cuando ya podríamos iniciar. Gracias. Adelante, por favor, listos para escuchar. Muchísimas gracias a todos. Igual es mi primera presentación aquí con los jueces, con esta asociación. Yo soy parte de la asociación ya hace algún tiempo, poquito después de que se inició. Y pues quiero iniciar con esta postura del señor Aristóteles. Cuenta la leyenda, cuentan que Aristóteles decía que el funcionario público tiene el funcionario público y servidor público tiene que precisamente hacer esas dos bondades, ¿no? Si es funcionario público, pues tiene que funcionar. Si es servidor público, pues tiene que servir. Y los que estamos de este lado debemos y tenemos, y creo que lo hacemos, servimos y funcionamos. Y si no, bueno, entonces tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Vamos a hablar de argumentación jurídica
no quiero hacer una clase teórica, bueno, no quiero que sea una clase, pero si no, inclusive por ahí invité a mis alumnos y van a decir, mira, vamos a seguir viendo clase, pues clase jueves por la tarde noche, como que a lo mejor se me aburre. Entonces vamos a tratar de que sea algo un poco más dinámico, y las reglas del juego son las siguientes. Entiendo que hay una postura de preguntas al final de la plática, pero también si tienen alguna pregunta, las personas que nos acompañan o ustedes, sin ningún problema, con gusto me pueden interrumpir sin mayor dilación. En ese sentido, bueno, empezamos. Argumentación jurídica. Pues todos entendemos que la argumentación jurídica, perdón, estamos viendo la primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Voy a la segunda, creo que me veo muy pequeño, entonces nada más vamos a platicar muy breve de estos 5, porque hay muchos, 5 grandes exponentes de la argumentación. De un señor que le llamaban Chaim Pellerman, que ya falleció, un polaco, que tenía una obra muy interesante sobre el tratado de la argumentación. Está por ahí de 1958, si no estoy mal. Luego, otro de los señores, Stephen Toulmin, también ya fallecido. Su obra, una de tantas, porque todas las personas que vamos a tratar muy brevemente de mencionar, tienen muchas obras, pero los que más nos han interesado, o por lo menos base, y todo abogado litigante, todo abogado, todo jurista, todo juez, debemos por lo menos conocer. Yo sé que la argumentación jurídica la vemos a veces en las universidades, a veces, depende de la universidad, y eso mismo, pues la pasamos de noche o la vemos como muy teórica, cuestiones que luego nos dan estas posturas de ¿qué es esto? ¿Qué es la argumentación? ¿Quién dijo qué es la nueva retórica? ¿Qué son los usos de la argumentación según Toulmin? O Robert Alexy, con su famosísima teoría de la argumentación jurídica, que no es nada, pero nada fácil de digerir, por lo menos para mí, Yo sigo con muchísimas dudas. Y luego tenemos un señor, Robert Alexy, alemán. Luego tenemos un señor Riccardo Guastini, italiano, que en su obra Interpretar y Argumentar. Y pues yo creo que el que más conocido por todos, que es el señor Manuel Atienza, español, en una de sus grandes obras, Las razones del derecho, teoría de la argumentación jurídica. Hay más. De hecho, en este último libro de Manuel Atienza, pues vemos que hace una especie de análisis, de crítica, evalúa a casi todos los demás, y otros tantos, tenemos a McCormick, entre otros. Entonces, voy a dejar de presentar para platicar sobre esta lámina que acabamos de ver tantito, y con gusto se aceptan sugerencias. A ver cómo lo quito. Déjeme ver, quiero quitar el... A ver, dejar de compartir, ya, ahí está, ahora sí, ¿me veo? Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Bien, Chaim Pellerman decía que pues había una nueva retórica. Él fue uno de los parteaguas para establecer, más adelante vamos a ver un poquito qué es la retórica, pero una nueva retórica no nos lleva más que a una nueva postura o una forma de ver distinto lo que se estaba analizando. Hace muchos años, en el siglo pasado, donde su retórica, Charman, hablaba de la retórica, y él tiene como eje central de esta forma de argumentar la persuasión. Es decir, daba como elemento central la persuasión. Vamos a tratar de persuadir. Con lo que digamos, con lo que se escriba, la intención es el auditorio que nos entienda. Este auditorio que se convenza. Vamos a persuadirlos. Ya no sé si es verdad o no, pero vamos a tratar de persuadirlos. Ejemplos para que nos entendamos una especie de persuasiones. No sé, tenemos un juicio de amparo donde se está solicitando una pensión por viudez. Entonces, el abogado, para persuadir lo que tendría que hacer, o tratando de persuadir, además de establecer la teoría del caso que se vio como tal en la clase pasada con el maestro Daniel,
además parece esta teoría del caso y la situación fáctica, es ¿qué le vamos a decir al juez? ¿O qué haría este abogado para persuadir? No sé, pudiera decirle, se quedó sola, es una persona que está, ya no tiene hijos, nunca tuvo, la abandonaron, su única función o su único elemento para poderse mantener es esta pensión. Han contraído deudas, ha hecho tantas cosas y depende exclusivamente, y si no, señor juez, es posible que su subsistencia esté comprometida. Entonces, es una especie de ejemplo de la teoría, a grandes rasgos, de Pellerman. La persuasión. Tullmin tenía los usos de la argumentación. Tullmin era una especie de checklist. Para argumentar, decía, bueno, tenemos que tener datos, pretensiones, tenemos que tener garantías, respaldos y refutaciones. Él estableció una especie de checklist para decir, estamos argumentando. Entonces tenemos que tener un caso, mencionar y establecer los datos, dar qué garantías vamos a tener, qué respalda, qué ley nos permite establecer esto, qué condiciones tenemos para poder dilucidar. Y vamos a dar un ejemplo de esta teoría de Tullmin. Digamos que una persona está sujeta a una pensión en el IMSS. Y entonces los datos son, está inscrito en el IMSS, ha cotizado en el IMSS. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuántas semanas o cuánto tiempo ha cotizado en el IMSS? ¿Qué garantía? El IMSS establece unos requisitos para establecer cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años puedes cotizar. ¿Qué respaldo tenemos? La ley del Seguro Social. Hay un artículo por ahí, el 160 y algo de la ley del Seguro Social, que establece las cantidades de semanas cotizadas para que se le pueda hacer acreedor a estos derechos. ¿Qué vamos a refutar? Bueno, si no cumplo las semanas, entonces no podría yo ser acreedor a ese tipo de derechos. No quisiera ir muy breve en estos teóricos, precisamente por lo mismo, para que no suene a clase. Robert Alexy yo creo que es uno de los teóricos que más nos ponen como ejemplo en las universidades, en las maestrías, cuando hablamos de argumentación. Esta teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy tiene muchas aristas, pero todos hemos escuchado hablar de, coloquialmente, ¿cómo se dice? La famosa teoría de la ponderación, o mejor conocida como la teoría del peso o de los contrapesos. Esta teoría del peso, ¿qué quiere decir? Que mi derecho contra tu derecho, cuando mi derecho está versus tu derecho, ¿cuál de ellos va a sobresalir? Bien, me regreso, o me detengo aquí. Hay un principio de derecho también, que es el de correlatividad, que dice, que por lo menos a todo derecho, por lo menos, le va a corresponder una obligación. Entonces, casi siempre lo vemos así. Yo pido un derecho, la otra parte tiene que cumplirlo con la obligación. Me exigen un derecho, yo tengo que cumplir con la obligación. Entonces, este principio de correlatividad es esencial para los requerimientos litigiosos, sobre todo en derecho. ¿Quieres derecho? Hay obligaciones. Por lo menos una, tal vez más. Pero Alexy, en la teoría del peso, dice, bueno, sí está bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos derechos versus derechos? Hoy lo acabamos de ver. Lo vemos todos los días, pero yo creo que el ejemplo más claro son las marchas tanto del 2 de octubre, la marcha del sábado pasado, donde unas personas legítimamente queremos manifestarnos por muchas razones. Porque consideramos, yo no quiero entrar en cuestión política, porque si hablamos de política nos desviamos y no acabamos la materia. Pero bueno, políticamente no estamos correctos con lo que ha pasado, y en ese sentido lo que hacemos es manifestarnos. Manifestarnos porque es una de las vías. La liberación está en la Constitución, es un derecho constitucional, pero también la libertad de tránsito de las personas que van a pasar por ahí.
La libertad de comercio, de trabajo de los locales comerciales que están a un lado o cerca, que tienen que cerrar por los grupos de choque, por seguridad. Este tipo de cuestiones es donde nos encontramos con un derecho versus derecho. ¿Cuál sopesa más? Si un juez tuviera que decidir, no sé, ahí sería complejo porque ¿qué derecho pesa más? La parte actora, que son los que están manifestándose, dirían, tenemos derecho a manifestarnos. Y la parte contraria, la parte que está afectada, diría, sí, pero no me afectes mi derecho. Entonces, esta teoría de los pesos es complicado cuando una persona juzgadora tiene que atacar, entender y resolver una situación relativa a la ponderación de derechos. Bien, seguimos. Ricardo Guastini. Ricardo Guastini, que yo creo, desde una postura muy personal, que es el que hoy, por la nueva forma que vamos a analizar, la nueva forma de oralidad, es el que nos trae una consecuencia interesante. La obra de Guastini, del señor italiano Guastini, se llama, o una de las obras más grandes, Interpretar y Argumentar. Y entonces, casi siempre hablamos de argumentación. Casi siempre decimos, vamos a argumentar. Y mi argumentación la voy a hacer por escrito, hasta antes del Código Nacional, con cierto detalle, lo hablo un poquito más adelante, pero a partir de que entre en vigor el Código Nacional, o en los cursos orales que ya tenemos, como laborales, mercantiles y familiares, tenemos que hacerlo de forma oral, o la substanciación de los asuntos de forma verbalizada. Esta situación, pues sí es cierto, pero casi siempre nos preocupamos, ocupamos y preocupamos, o primero nos preocupamos y luego nos ocupamos, que debería ser al revés, en argumentar. Pero creo que descuidamos la esencia de la argumentación según Guastini, que es interpretar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Pasa mucho, y escuchamos mucho también, cuando dicen, es que el criterio de la persona juzgadora, es que el criterio de la corte, es que el criterio del juez, es que el criterio del juzgado. Y desde un punto de vista muy laxo, podríamos decir, el criterio no tendría que existir, porque la ley debe ser muy clara, o la ley es clara y tendríamos que todos medianamente interpretarla de una forma más o menos igualitaria. Sin embargo, pues la aplicación de la norma, la aplicación del derecho y la interpretación del mismo, pues es subjetivo. ¿Por qué? Pues porque pasa a personas como nosotros que con el mejor ánimo creemos que lo hacemos correctamente. Entonces, creo yo, de una postura muy personal, que le damos muy poca importancia a la interpretación y mucho a la argumentación, sin tomar en cuenta que la argumentación se sustenta en mi interpretación. Otra postura de ver los famosos criterios que sí existe es cuando ya resolvimos, ya argumentamos haciendo una interpretación lo más correcta posible, pero además Guastini, además de la interpretación, se va un paso todavía atrás y dice indagación. Es decir, para que puedas interpretar, tienes que haber indagado, haber investigado, haber analizado, dudado, experimentado, preguntado. Entonces, la argumentación ya no es el punto de partida, sino el punto de partida fue la interpretación y antes de la indagación. Un ejemplo de una buena indagación y una correcta interpretación para llegar a una argumentación serían las jurisprudencias de la Corte. Por lo menos de la otrora. Ya ahorita ya no quiero entrar en detalles, pero la mecánica pues era una correcta indagación, casos ya sea por reiteración, por precedentes o por contradicción. Pero esa es la situación, o es lo que debería ser. Es decir, tendríamos que primero investigar e indagar, que lo hacemos. Luego, para poder tener elementos de interpretación, y con esos elementos, que nuestra argumentación tuviera un sustento de mejor calidad. Bien, llegamos a Atienza. Atienza, que es el que, insisto, casi todos conocemos en la argumentación, pues él lo que hace es evaluar
entre otras cuestiones, evalúa cómo argumentamos. Evalúa la argumentación del juzgador, evalúa las argumentaciones de los litigantes, evalúa la argumentación de las alzadas y de la corte. Evalúa por qué. Por eso se llama las razones del derecho. ¿Qué razones dan para poder llegar a un efecto de argumentación? Y aquí quiero hacer una pequeña, no sé si está la siguiente lámina, permítanme un segundito, sí está. Voy a proyectar ya la siguiente lámina, si todo sale bien. Voy, que el internet está un poquito lento. Bueno, mientras alguna pregunta, con todo gusto. Si se ve la siguiente lámina, me dicen. René Descartes, argumentos jurídicos y falacias. ¿Se alcanza a ver? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Yo siempre pido, cuando explico algo de argumentación, que atendamos a un señor francés que vivió hace muchos años, por ahí en 1590 y tantos, 1650. Era yo muy pequeño todavía, pero después ya traté de entender esto de un poquito de la argumentación. Miren, la duda metódica, una de sus grandes obras del señor René Descartes es porque la tenemos vigente, la duda metódica. ¿En qué consistía a grandes rasgos? La duda metódica tenía por lo menos 4 grandes elementos. Y empezaba con la evidencia, cosa que es hoy como que no dudamos. Y después decía análisis, investigación, conclusión, resultado. Ahorita lo retomo nuevamente. Y voy a poner un ejemplo. Ya que estábamos en una charla de café, se me antojó un pastel. Y entonces yo paso por una pastelería, ¿no? Y entonces yo paso por una pastelería y aquí quiero hacer dinámica. Contéstenme. Cuando paso por una pastelería y veo un pastel blanco, así bien bonito, muy decorado, dice un letrero 3 leches ahí a un lado del pastel. Luego arriba trae un glaseado como de mermelada de arándanos o del que más les guste a ustedes. Y entonces lo que yo digo o que yo pienso, y es la pregunta, ¿qué piensan? ¿El pastel está sabroso? ¿Es dulce? ¿Es salado o es salado? Ayúdenme. Dulce, amigo. Es dulce, ¿verdad? Es dulce. Y todos decían, ay, este pastel va a estar bien rico. Mira, y dice que es de 3 leches. No, pues es dulce. Damos por hecho que es dulce y que está rico. Y peor, vamos y lo compramos y lo llevamos a la casa. Luego lo compartimos y oye, sabe feo. Se equivocaron, sabe a sal. Bueno, ¿qué hicimos? Nuestra evidencia fue equivocada. ¿Sí? Porque por lo que vimos, por lo que percibimos por nuestros sentidos, pensamos que así era. Mira, se veía tan bonito, que se veía bien sabroso, le sobró royal o no sé qué le pongan. Bueno, yo cuando cocino luego les explico qué le pongo y me quedan muy ricos, pero no es cierto, no me salen bien, es lo peor. Entonces, este pastel no era dulce, pero mi evidencia me engañó. ¿Qué decía Descartes? Lo evidente no lo es. Lo evidente es el primer paso para conocer la verdad, o algo acercado a la realidad. Entonces, la evidencia es el primer elemento. Lo evidente tienes que analizarlo. Oye, pues se ve dulce. ¿Será dulce? Pero se llama la duda metódica. Duda. ¿Y será? ¿Y estará rico? Pues está re caro, pues ha de estar bueno, ¿no? Por lo menos el precio, yo supongo. Pero hay que analizar. Y luego, bueno, experimentamos. Ya lo abrimos, lo partimos, lo probamos. Y ya nos damos cuenta si estaba rico o no. Y conclusión, estaba muy bueno, valía la pena, o se equivocaron y en lugar de azúcar le pusieron sal. Entonces dice Descartes, o decía Descartes, la duda metódica es un elemento o es un requisito, es un mecanismo esencial para pensar, para argumentar. Lo que parece evidente, no lo des por hecho. Tienes que analizar. Y el jurista, en general,
bueno, la persona en general, pero la parte que nos toca, el jurista no puede dar por hecho lo que nos dice una parte o lo que nos dice otra o lo que creemos que es. A lo mejor he estado equivocado toda la vida, ¿sí? Hay argumentos incorrectos como es que así lo he hecho hace 5 años y no me habían dicho nada. Es que, ¿por qué usted sí y los demás no? O sea, a lo mejor estoy equivocado, pero tal vez no lo sea. Entonces Descartes dice, duda, pero no te quedes con la duda. Investiga, prueba ese pastel, revísalo, para que te convenzas si era correcta tu evidencia o no. Este mecanismo creo que nos puede llevar a tener estas indagaciones que decía Guastini, mucho más claras, mucho más importantes. Entonces ya podremos tener una interpretación correcta de ese pastel, de este caso, de esa teoría de caso, ya hablado jurídicamente, para efectos de explicar, argumentar. Y aquí hago otro paréntesis. No es lo mismo argumentar que informar o que explicar. Informar es, fíjense que en las noticias escuché tal cuestión. Pero argumentar es poner esto que dice Guastini. Y los demás también, pero para no meternos en cuestiones de fondo, con Guastini me quedaría, por lo pronto, interpreta, indaga, duda. Y ya que hagas esos mecanismos mentales, físicos, prácticos, dialécticos, retóricos, que vamos a ver un poquito más adelante, entonces tendré una argumentación de mejor calidad. Voy a ser más explicativo, voy a ser más concreto. Y concreto porque hoy día, en los cursos orales, no tengo tiempo, ¿sí? Aquí hago otro paréntesis. Hace algún tiempo un querido amigo también, juez, ya se jubiló, por cierto, de mis mejores maestros dentro de esta gran institución que es el Poder Judicial, de los que más he aprendido. Bueno, he tenido muchos jueces y en su momento pues aprendes de los buenos y aprendes de los que tienen que mejorar un poquito, pero la mayoría me han enseñado mucho. Y en particular, era fascinante trabajar con gente que te hacía dudar, ¿sí? Te hacía pensar. Bueno, esta situación de la duda retórica y de la duda matemática o la duda metódica, como lo dice Descartes, es fundamental. Esto me lleva también a otro punto que son los argumentos jurídicos. ¿Cómo argumentamos? Valga la expresión, argumentamos así, con argumentos. Y los que nos dedicamos a la cuestión jurídica, argumentamos con, argumentos jurídicos, es decir, con sustentos en las leyes fundamentales, como lo es, bueno, en derechos humanos. Hoy todo se tiene que argumentar con sustento en derechos humanos, en derechos constitucionales, en derechos fundamentales, en derechos positivos, en derechos naturales. Ya tenemos un montón de derechos. Todavía no nos queda claro cuáles son unos y cuáles son otros, porque las mismas teorías clásicas nos dejan ciertas dudas. Pero bueno, por lo menos aquellos derechos que están constreñidos en la Constitución mexicana y también en los tratados y convenciones de los que México sea parte. ¿Cómo lo hacemos? Pues con estas indagaciones, interpretaciones, dudas que llevamos sustentadas en la norma positiva, Constitución y leyes secundarias, Constitución y tratados internacionales y convenciones, como ya lo dije, y en principios generales de derecho. Los principios generales siempre están muy cercanos. Acuérdense, el que puede lo más puede lo menos. Nadie está obligado a lo imposible, por analogía, lo mismo que la Constitución lo dice, etc. Y hasta ahí vamos bien. Y tenemos argumentos que todos conocemos como semánticos, teleológicos, históricos, dogmáticos, por principios, por jurisprudencia, reducción al absurdum. No voy a entrar en detalle porque no terminamos, pero hay muchos tipos de argumentos que aquellos que no los conozcan los invito a que los revisen. Pero también, ¿qué nos puede pasar? Hay otra cuestión, hay una trampa que se llaman falacias. Las falacias jurídicas, a diferencia de las mentiras es decir, ¿saben qué? Me acabo de levantar. Es una mentira. ¿Sí? No quería estar aquí con ustedes. Es una mentira. Pero una falacia es una maquilación jurídica razonada y razonable que parece que es verdad. Y ahí donde
tanto los abogados litigantes como las personas juzgadoras tenemos que estar muy atentas de las falacias. A veces queriendo y a veces sin querer estamos presentes en falacias. Personalmente, en una investigación de tesis hace algunos años, me tocó hacer una especie de entrevistas al público en general. Voy a ser muy breve. Había una pregunta que yo le hacía a la sociedad y les preguntaba, ¿has tenido algún proceso jurisdiccional? Curiosamente, más o menos la mitad de la población ha tenido un proceso judicial. Y otra pregunta un poquito más ácida, decía, bueno, ¿has dicho falsedad o no la verdad completa ante algún tribunal, ante algún abogado? Y curiosamente la mitad dijo que sí. Como era anónimo, como que yo les creo. La mitad dijo que sí y la mitad que no. Bueno, y luego también se hizo la misma pregunta a los abogados litigantes. Algunos menos, pero también dijeron que sí y algunos otros que no. Pero cuando llega esto a un tribunal, el juzgador o la persona juzgadora, pues lo que tiene son verdades a medias. Y si no tenemos ese cuidado de indagar, de interpretar, para argumentar correctamente, podremos legalizar esas falacias. Yo se los digo aquí de forma personal, pues tengo algunos años, como lo decía la compañera Angie. Hace algunos ayeres, cuando estaba yo en el proyecto, pues me tocaba hacer precisamente las situaciones de resolución del juzgado. Y ahora que yo veo mis sentencias de hace, no sé, 12, 13, 15 años, digo, Dios, ¿qué estaba yo pensando? Y no porque estuvieran mal, pero era el contexto, era el contexto histórico, era el contexto jurídico, era el contexto espacial, temporal. Les pongo un ejemplo que también por ahí lo repito a veces en clase. Yo, antes de estas reformas del 2014, 2015, bueno, 2011 derechos humanos, pero 2014, 2015 ya, donde una tesis, si no estoy mal, la 28 de 2015 de la primera sala, estableció pues el derecho a la libre determinación o el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, y puso ahí, pues ya el que se quiere divorciar, con que lo pida, o sea, el divorcio incausado. Y yo antes de esta situación, pues dejé a cientos de familias casadas o cientos de parejas casadas. Entonces los puse a sufrir, ni modo. Si era bueno o era malo, no lo sé, pero la jurisprudencia de la Corte en su momento decía, causal, y esta causal debe de probarse plenamente. Entonces, si había cierta duda, por pequeña que fuera, pues te quedabas casado. ¿Qué hice? Pues los dejábamos casados. Entonces, bueno o malo, no lo sé. Hay un gran parteaguas, aquí dio un giro de 180 grados. Y claro, tiene orígenes en otras cuestiones, pero la marihuana y por ahí cuestiones de arrendamiento, pero ya la Corte nos dijo en el 2015, el que no quiera estar casado, basta con que lo pida. Y estos cambios no terribles en el sentido de amplitud, ¿sí? Bien entendida la palabra, en estos cambios de 180 grados, es, caray, lo que yo argumenté hace un año, si estamos hablando del 15-16, pues, ¿qué estaba yo diciendo? Entonces, estos cambios tenemos que estar ajustados a los cambios sociales. Bueno, eso como una anécdota, ¿no? A mucha gente la dejé casada, yo creo que hoy se acuerdan de mí, espero que bien, espero que se haya reconciliado, porque si no se van a acordar de forma incorrecta, y por fortuna no han ido a visitarme. Bueno, este tipo de falacias son tan importantes. Paso a la siguiente ya para la última. Con esto cierro la parte de la argumentación, para poder entrar a este otro bloque que es del proceso escrito a la oralidad. Bueno, miren, voy a quitarlo para podernos ver. El proceso escrito a la oralidad tiene por lo menos 5 grandes partes. Un discurso, una oratoria, una dialéctica, el elemento discursivo, el elemento oratorio, el elemento retórico, el elemento dialéctico, y todo hecho con heurística. Me dejo de proyectar para salirme de ahí. Bien. Decía señor Foucault que él tiene un libro que se llama Michel Foucault, El discurso político. No me quiero meter menos a política, porque insisto, nos desviamos a hablar de política, de religión y de deportes. El chisme está muy bonito, pero creo que no es el momento. A mí me gustaría mucho y creo que acabaríamos como a las 10, pero no es la idea, con todo gusto, ¿verdad?
El discurso político, como libro, yo se los recomiendo mucho que leamos el discurso político del señor Michel Foucault. Pero tomando la parte discursiva, lo tomo a hoy tenemos, hoy digo ya porque está activa la parte de oralidad familiar, la parte de oralidad laboral y la parte de oralidad mercantil en juicios ordinarios. Y mañana me refiero al próximo año 26, que si no mal estoy, es muy posible que el Congreso de Guanajuato sancione en junio, julio, para que entre en vigor en septiembre el nuevo código, bueno, nuevo, lo digo yo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde todo va a ser oral. Pero tampoco digamos que no hubo oralidad antes, ¿eh? Tenemos por ahí el artículo 350 del Código, del 350 al 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, donde hay una famosa audiencia final de juicio en los asuntos tradicionales, que era la parte oral. Nada más que, no sé por qué, casi nadie la aprovechamos. De la cantidad de juicios que me ha tocado ver, resolver o estar inclusive en desahogo de pruebas, si son 5 los asuntos donde realmente las personas van y han aprovechado la parte de oralidad que tiene nuestro actual Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, son pocas. Y hay una parte oral. No voy a entrar a los artículos, nomás se los dejo para que lo analicemos. Bien, en esta teoría del caso que vimos con el maestro Daniel, donde una de las primeras partes de la teoría del caso sería la situación fáctica, es decir, vamos a tratar primero de demostrar o tratar de demostrar los hechos, lo pasado. Yo les comento cuando doy estos tipos de pláticas, es complicado la teoría del caso en la parte de la situación fáctica. ¿Por qué? Porque cuando vamos a resolver o tratamos de resolver la situación de la sociedad, la problemática social, lo que nos llevan, o tanto los litigantes o a ellos mismos, las partes, y a nosotros como personas juzgadoras, lo que nos llevan es situaciones pasadas. Es decir, la situación fáctica no es otra cosa más que hechos pasados. Y desde un punto de vista científico, podríamos decir que es imposible probar. Es decir, ¿cómo pruebas el pasado? ¿El pasado se puede probar? Hay teorías muy interesantes que dicen, no, lo más que podemos hacer es acercarnos a ese pasado. ¿Y con qué lo vamos a acercar? Bueno, con el siguiente elemento de la teoría del caso, con la teoría jurídica, con los elementos jurídicos, con el sustento y con las pruebas. Lo más que podemos hacer es acercarnos a ese pasado. Entonces, de entrada ya llevamos un punto en contra. ¿Cómo pruebas el pasado? Lo más que puedes hacer, insisto, es acercarte a él. Y ahí tiene que ver las técnicas jurídicas, probatorias y demás. Y aquí tomo el ejemplo que les iba a decir hace rato de este juez, que fue uno de mis ejemplos pertinentes. Este juez me decía, mis mejores sentencias las hago en pantuflas y el sábado por la mañana. Es decir, las hago en casita, con el expediente a un lado. Y ahora ya no se puede. Y el litigante también. Las mejores demandas y contestaciones y los medios de impugnación los elabora en la oficina, en tu casita, en la comodidad de tu intimidad personal, de tu intimidad psicojurídica, donde nadie te molesta, donde nadie te está viendo, donde nadie te dice, señor abogado, tiene usted 3 minutos para que exponga el caso. Ahí no te lo dice nadie, ¿verdad? Ah, bueno, pues eso se está acabando. Ahora sí, como decían, había de 2 sopas y una ya casi se acaba. Ahora es todo verbal y en el momento. Luego entonces hay 2 dificultades. Necesito verbalizarlo. Y decíamos, con esta transición del escrito al oral, que no es del todo oral, ¿verdad? Ya sabemos que tanto la demanda, contestación, reconvenciones y vistas, ya se me hacen muchas, pero bueno, ese es un problema ya del Código Nacional. Pero ya de entrada son muchas y eso es escrito. Pero la explicación, la ponderación, la presentación de tu litis es verbal.
Yo me acuerdo cuando empezaron los juicios orales en Guanajuato en materia familiar, cuando le decían a la parte actora, exponga su caso, exponga su litis. Le daban tiempo libre. ¿Sí? Y se aventaba ahí el abogado el tiempo que fuera necesario. Pues porque había poquitas audiencias. Fue corriendo el tiempo y luego le decían, abogado, tiene usted 10 minutos para ponderar su litis. Y a la parte contraria lo mismo, ¿no? Abogado. Y pasó el tiempo y se empezaron a llenar las audiencias o los tribunales de las audiencias y luego ya 7 minutos. Después ya no fueron 7 minutos, 5 minutos para que exponga la litis. Hoy día, en ciertos lugares, te dan 3 minutos para que expongan la litis. Entonces, el abogado tiene que estar especializado, y el juez también, si el juez no durmió bien, o lo regañaron, o lo pusieron a hacer las tareas domésticas y luego ya durmió tarde, no me estoy proyectando ni mucho menos. Entonces, ya dices, pues, ¿qué me dijo el abogado en 3 minutos? Tienes que estar concentrado. 3 minutos. Poquito más, poquito menos, para que expongan la litis. Y si hay un recurso, en ese momento te dan vista para que contestes. Si te duermes, si se te pasa, ya no alcanzas. Bueno, aquí es donde llega la importancia de la argumentación. La argumentación, pues tienes que hacerla de forma correcta. ¿Qué tienes que tener? Un discurso, es decir, una temática. Esa temática tiene que ser, es tu estadio, es tu lugar, es tu base, tu cimiento, un discurso. ¿De qué va? ¿Voy a defender? ¿Voy a atacar? ¿Voy a accionar? ¿Voy a poner la acción correcta, la vía, los hechos, las pretensiones, las pruebas? ¿Voy a defender pruebas? ¿Voy a contestar? ¿Voy a excepcionarme? ¿Voy a defenderme? ¿No revolver defensas con excepciones, que también luego nos pasa? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ese discurso. Este discurso tiene que tener técnicas oratorias. Las técnicas oratorias. Sí, aquel elocuente que dice, no sé, nocturno a rosario, cuestiones como esas poéticas, pues sí, es oratoria, ¿no? Ya lo iba a hacer aquí, pero creo que me desviaría del tema. Es que me gusta la poesía, pero no es el punto. Pero te sirve, porque la oratoria es base del arte. Dice la técnica que la oratoria es el arte de expresarte. Y hablando de oratoria, hago otro paréntesis. Me acuerdo mucho cuando tenía yo cursos con la maestra Elisa Jaime, y ustedes la conocerán bien, gran maestra. Me acuerdo mucho que yo me iba a cursos con ella de argumentación y yo estaba en el proyecto, entonces, bueno, pues ahí iba yo, ¿no? Y si no quería me mandaban y ahí iba yo. Pero ese tomo se iba con mucho gusto. Y entonces, me acuerdo que había un compañerito que estaba interrumpiendo mucho a la maestra. Llegó un momento, levantaba la mano y era maestra, fíjese que la jurisprudencia, y sabía mucho, pero llegó un momento en que ya no era tan cómodo para la maestra y ya al final le dice, el compañerito le dice a la maestra, Elisa, maestra, ¿cuál es la mejor forma de argumentación? Y la maestra, con esa sabiduría que tenía y que tiene, le dice, licenciado, como quieras, pero que te entiendan. Y de eso me quedó muy grabado. Entonces, redacta y argumenta como quieras, pero que te entiendan. Y ahora la Corte nos lo hace más fácil, ¿sí? Ahora la Corte dice, tus sentencias, tus autos, tus resoluciones deben de ser con lenguaje fácil. Entonces, pues, creo que es menos complejo. Bueno, ya tenemos un discurso, deberemos aprender o conocer, perder el miedo, las técnicas oratorias. Y después de las técnicas oratorias, de los silencios, de los apartados, de subir la voz, de bajarla, de esperar. Señor juez, y fíjese que en ese momento que lo golpea. Ándale, hasta el juez se imaginó la imagen, ¿no? Ay, ¿cómo lo golpeó? Entonces, hay cuestiones en las que tenemos que, bueno, eso se hace a técnicas de argumentación, pero bueno, entonces tenemos aquí una situación donde ya tenemos una técnica oratoria. Pero esta técnica oratoria tiene que ser con ánimo retórico o retórica. ¿Y qué es la retórica? Es muchas cosas, pero para ser muy pragmáticos, la retórica es convencer. Tengo que decirle al juez por qué y para qué, o la persona juzgadora, por qué y para qué yo tengo la razón, y por qué tiene que a mí darme la razón. Entonces, tengo que convencerlo. Pero no basta ahí. Porque luego la otra parte va a tener el derecho de debatir lo que yo dije. Y eso se llama dialéctica. Es decir, con diálogos
Y si nos vamos a las clases de filosofía, de su preparatoria, que sí nos acordamos, acuérdense que la dialéctica viene de la escuela socrática. Entonces, la dialéctica era la forma de aprender y de conocer con los diálogos. Esta dialéctica, pues es la contraparte, me va a decir, sí tiene razón el abogado o la abogada, sin embargo, fíjese que es incorrecto por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, la dialéctica es la antítesis de la retórica desde un cierto punto de vista o el complemento, según como lo digamos. Hasta aquí 4 elementos bien interesantes, entre otros, ¿no? Pero por lo menos para la oralidad. Además de ello, tenemos la heurística. ¿Y qué es la heurística? Técnicas de investigación. Nadie puede ir a un litigio, nadie puede ir desde el punto de vista del litigante o desde el punto de vista de la persona juzgadora a estar ante un auditorio sin haberte preparado. Y entonces, este conjunto que tendrás que hacer de forma verbal, rápido, conciso y claro, es el nuevo reto que tenemos todos. Ya muchas personas están entrando, pero es un reto que todos los días está. Y yo agradezco al Poder Judicial que la mayoría de mis compañeros, compañeras y compañeros están preparados, muy preparados. La gran mayoría son personas que tienen mucha experiencia y además Guanajuato tiene la gran bondad de que te preparan. Unos ya entramos a preparación de juicios familiares, el próximo año nos toca el Código Nacional, otros compañeros ya hicieron la parte en el Código Nacional y pues estamos esperando que entre en vigencia. Bien, no quiero irme un poquito más para allá, creo que es suficiente por el tiempo, también para que vayan a descansar, pero si tienen alguna pregunta, estoy abierto. Adelante, licenciada Angie, por favor. Gracias. Gracias, juez Víctor. Sí tenemos una pregunta de Angie Márquez Carreón. Buenas noches, me ha quedado muy clara la importancia de la argumentación y los autores de la exposición son un gran referente. Por otro lado, y aprovechando su tiempo y experiencia, me gustaría saber por qué las personas juzgadoras limitan a los litigantes a cierto tiempo de exposición si la ley no lo establece. Muchas gracias. Sí, bueno, es muy buena pregunta. ¿Por qué no hay un límite? Efectivamente, la ley no establece. El Código Nacional tampoco lo trae. Bueno, sí trae. El Código Nacional, por ahí del 267, si no estoy mal, establece 10 minutos para una parte, 10 minutos para otra, y luego una retórica. Que ahí el Código Nacional, yo creo que va a ser un gran reto. Este Código de Guanajuato no lo trae. ¿Por qué se han ido limitando los tiempos? Por la praxis. La cantidad de juicios, la cantidad de audiencias han aumentado de tal manera que se han tenido que reducir. Pero aún así, la persona juzgadora, cuando ve que faltó algo, como sobre todo en materia familiar, y como es su obligación conocer de fondo la litis para poderla resolver, y ese ánimo inclusive que tiene también del principio de suplencia de la queja deficiente, hace preguntas pertinentes. Si bien reducen los tiempos, no se quedan con dudas, es lo importante. ¿Por qué se reducen? Por la praxis, por la cantidad de audiencias que poco a poco han sido más. Con el nuevo Código Nacional, insisto, discúlpeme si me equivoco del artículo 267, pero si no es ese, es otro que se le parece, dice que la audiencia preliminar empieza de una forma un poquito distinta, con una como narrativa de hechos. Miren, no sé si van a alcanzar los tiempos, es una sugerencia o una crítica o un análisis personal. Una duda razonable, como diría Descartes. Primero se abre la audiencia con el nuevo Código Nacional con un resumen de lo que pasó. Se consumieron tiempo. Después se le dan 10 minutos a la parte actora, luego 10 a la parte demandada y luego a réplicas y contrarréplicas. No sé cuánto tiempo se van a llevar solo en la primera etapa de la audiencia preliminar. El código sí lo marca. ¿Qué va a pasar? Tendremos que verlo en la práctica. ¿Se van a poner audiencias un poco más lejanas? No lo sé. Porque hoy dar 10 minutos a una parte, 10 a otra, hacer un resumen inicial y además dar réplicas y dúplicas, pues las audiencias se harían muy, muy largas en tiempo. Entonces, esa es la razón por la que se dan los tiempos, pero sí, no se quedan las personas juzgadoras o cuando nos toca estar en esos supuestos, no nos quedamos con dudas. Tenemos que
preguntar, solicitar y repetir pruebas porque es una función esencial de la persona juzgadora. Gracias. Gracias, pues Víctor. Bueno, creo que no hay dudas en Facebook, ¿verdad, Terry? Bueno, creo que no hay más dudas. Pues Víctor, bueno, pues le agradecemos profundamente su tiempo, su espacio y compartir con nosotros toda esta experiencia. Esperemos pronto tenerlo de vuelta. Le cedo el uso de la voz a la jueza Terry. Muchas gracias, Angie. ¿Sí? Muchas gracias. Para que le dedique también unas palabras. Adelante, Terry. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, estimadísimo doctor, porque el doctor Víctor tiene 2 doctorados. Tiene un logro que, bueno, para mí es muy admirable lo que ha logrado Víctor. Para mí siempre le digo, doctor, y me dice, no, Víctor, pero es doctor. Y hay que reconocerle el esfuerzo. Muchas gracias por tu participación, tu ponencia. Agradecemos mucho que hayas estado aquí, inclusive que hayas invitado a tus alumnos. Sabemos que el traslado, porque aparte de la clase es en Celaya, es juez en Comonfort, la clase es en Celaya y vive en San Miguel de Allende. Así es que para estar aquí con nosotros hizo muchos movimientos. Facundo Cabral, ni estoy de aquí ni estoy de allá. Pero estuvo aquí con nosotros, claro. Y se agradece mucho, realmente un tema muy interesante, muy, muy útil, porque pues en efecto las audiencias son muy rápidas, muy ágiles, y el perfil del abogado y el perfil del juzgador tiene que cambiar, tiene que renovarse, y como dice, ¿sí? Ella es Creo que se cortó un poquito, o se nada más poquito, sí. Se cortó un poquito. Bueno, es de allá, ¿verdad? Sí, creo que es de allá. Pues esperamos él se fue. Sí, como acá. Ya volvió. Sí, ya sí tuvimos un problema de conectividad aquí, y justamente cuando estaba por tanto participación aquí en esta plática, como... Bueno, Víctor. Sí, aquí estoy. Es que se sigue cortando un poquito. Digo que se cortó cuando estabas hablando tan bonito de mí, hombre. De Víctor y de Angie, nuestra comunicadora social estrella. Gracias, amiga. Bueno, pues muchas gracias a Víctor, a Angie, a las personas que nos siguen en Facebook, que nos siguen en Zoom, las personas que están aquí en formato presencial. Les agradecemos mucho que son constantes, vienen cada jueves, nos siguen en redes. Ese es un proyecto que, como se dijo al inicio, es académico, es para acercar al ciudadano la función jurisdiccional, y también con el foro de abogados, ser un enlace. Así es que creo que también el día de hoy el objetivo se ha cumplido, y pues esperamos seguir cada jueves con ustedes y con este proyecto que bueno, al menos a mí en lo personal ha sido de mucha estima. Sí, ya no hay nada más que abordar, ninguna pregunta. Angie o Víctor. Víctor, adelante, ¿quieres despedirte, nada amigo? Más quiero, gracias, muy amable, gracias. Yo nada más quiero agradecer a Terry, a Angie, a Paco, a la señora Katia, a todos por su amable atención, y pues un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias, para servirles. Si en algún momento, aquí estoy, usted además me dice, ya me vengo corriendo, hago lo mismo, pido permiso en la escuela y salgo corriendo, porque yo salgo a las 7 de allá. Hoy me dejaron salir media hora antes, no sé si me la van a cobrar para el próximo jueves, pero bueno, eso ya les comentaré. Te los agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a todos y a todas por conectarse y por acompañarnos, por sus comentarios, por sus preguntas. Muchas gracias. A todos. Buenas noches. Gracias a todos. Tenemos una pregunta en Zoom que acaba de entrar ahorita. Dice, doctor, no soy abogada, ¿en qué me beneficia estos cambios como sociedad? Bien, gracias. Buena pregunta. Sí, es muy interesante. Sí, muy buena pregunta. ¿En qué nos beneficia? Los cambios en la oralidad
a grandes rasgos, porque tiene muchas aristas, México, híjole, 2 minutos rápido. México ha empezado a cambiar desde el 2000, bueno, desde antes, pero 2008 con la oralidad penal. 2008-2006 se hizo una reforma en materia penal para que los juicios fueran orales, porque México tenía problemas de impunidad. ¿Se ha mejorado o no? Eso ya es una cuestión distinta, pero de ahí. Luego vino una reforma 2011 de derechos humanos y de ahí se ha tratado de agilizar la administración de justicia. Se prevé que los juicios orales nos ayuden a agilizarla. Y efectivamente, es más rápido en tiempo, en forma, en economía, resolver juicios orales. Además que hay la cercanía. Hay varios principios que sustentan los juicios orales y uno de ellos es la inmediatez. Es decir, la persona juzgadora está de frente, cerca, escucha los reclamos inclusive de las personas. Muchos jueces, personas juzgadoras, jueces y juezas, tienen una práctica de pedirles la opinión o les preguntarles, señora, señor, ¿usted qué está pidiendo? ¿Qué le está pasando? Escuchan de forma directa a las personas para poder resolver, lo más cercano. Recordemos que nuestra obligación principal, además de otras tantas que tenemos, es resolver la problemática social. Yo siempre digo que a los compañeros con los que trabajamos, que nadie nos va a buscar a los juzgados porque seamos muy bonitos o muy feos. Nos van a buscar porque tienen un problema. Difícilmente las personas van al juzgado a ver a los que trabajan ahí. Nadie quiere ir a un juzgado, van porque tienen un problema. Y lo menos que tenemos que hacer es resolverlo correctamente y lo más rápido y práctico y económico para todos. Entonces la oralidad trae este tipo de beneficios. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y perdón por ya las carreras. Una última pregunta. Muchísimas gracias, Víctor. No problema, si hay más adelante, yo aquí estoy. Tiene dos felicitaciones aquí de Silvia Valdés Palma. Un placer siempre escuchar al doctor Víctor. Como alumna me deja muchas enseñanzas. Qué bonito. Ahí tus saludos de tus alumnas, gracias, querido juez Víctor. Sí, así es. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo soy fan de la administración y me gustó muchísimo la forma en que lo expuso. Muy clara, muy esquemática. Nos quedamos para reflexionar este tema también de las verdades, de que nunca podremos tener una verdad. Este tema de las mentiras. Y hay un tema que me causó pensamiento y es los que se quedaron casados, pero es que es un contexto histórico. Y la argumentación se descubre de contextos históricos. Sí. Entonces, era lo que existía en ese momento y así teníamos que argumentar. Evidentemente también, como lo iniciamos diciendo en esta plática, que es un ejercicio académico en donde desgastamos las ideas y vamos evolucionando, porque el derecho es evolución. Entonces, ahora sí que hay una frase que dice, crímenes son del tiempo y no de España, o una más coloquial que dice, lo que pasó, pasó. Así es. Pero tiene otra ventaja. Perdón, el de los casados. Yo veo que no era tan malo. Los que se quedaron casados pudieron haberse separado después del 2015. Y si no, qué bueno que se quedaron casados, porque seguramente hoy son felices. Entonces, creo que no hicimos las cosas tan mal. Yo creo que hay que seguirle dando cuerda al pensamiento y está padrísimo. Y estos ejercicios como el que hicimos el día de hoy, estamos haciendo jueves de jueces, para eso son. Así es. Sí. Intercambio académico y acercar a la ciudadanía a lo que es la función. Se lo vamos a hacer llegar. Perfecto. Entonces, nada más para agradecer a nombre de la Asociación de Juzgadores y la Barra Mexicana la participación del juez Víctor Magaña Pulido en esta conferencia. Muchísimas gracias, juez. Muchísimas gracias a los asistentes virtuales y presentes. Aquí estamos como siempre. Gracias, Asociación de Jueces. Gracias. Ha sido un honor y seguir haciendo trabajar con ustedes. Gracias, igualmente. Buenas noches, gracias. Buen fin de semana, ya mañana es viernes, descansen. Cuídense mucho, el país está complicado. Cuídense mucho, buenas noches, gracias. Gracias, Víctor, hasta luego. Al contrario, Angie, muy amables. Gracias a todos.